quieres arrancamos con esto y let's see cómo sale. El plan es, en verdad no hay plan, es como let's como do something casual. Esto lo vamos a sacar en las redes para Ok, empezar a poner, en la de Numa, como empezar a sacar ahí a las chicas, que se vean la ahí chica girl Numa. power Ajá. en, en lo que es el empowerment de ese nicho, de ese mercado como tal. Ese es el trend que veo creciendo, sobre todo en Latinoamérica. Sí. Es la gente que quiero ayudar, así que vamos como que a enfocarnos hacia eso. Y el plan es como, para mí sale mejor hacer conversaciones, me es más fácil que grabar un video yo. Entonces en conversaciones me es mucho como que más cómodo el poder transmitir ideas, transmitir cosas y que vaya saliendo pues lo que vaya flowing y también aparte de lo que es del equipo, empezar como a Showcase. contar pues de hablar de tu historia, de housewife, de todo el challenge, de que te mudaste de país, de simplemente por las leyes que hay, no puedes trabajar. Entonces puedes tener todas las capacidades como tal y toda la buena voluntad, pero la misma sociedad estructurada como tenemos y las leyes que tenemos es simplemente como no, Ujú. no work. Entonces, para mí son cosas bien absurdas porque obviamente el país se beneficia de talento, pero es la estructura tradicional conocida como tal, que simplemente, pues ni modo. Y otro tema que es bien interesante, que esto es, los gringos no tanto, porque a los gringos les vale mucho y se van de la casa jóvenes y no ven a los papás como de que Thanksgiving, ya, o sea, son más así. Sí. Y, pero latino, en Medio Oriente, árabes, como tal, sí es una cultura en la que la mujer es súper importante porque la mamá es como importante y los hombres son como que full la mamá, pero luego como que salen de la casa y es como que ya las otras mujeres como que cero, solo es como mi mamá la que vale y de ahí es como que una sociedad altamente machista donde predomina lo que es el control del hombre. Entonces, pero sigue siendo como que mi mamá es importante, pero el resto de las mujeres no. Entonces es como que súper curioso ver como ese switch de que, o sea, you don't practice what you're preaching como con tu familia, sino que Total. afuera te comportas de otra In- forma. Incluso eso lo puedes ver con tus amigas, o sea, por ejemplo, con comentarios con tus amigos que puedes ver, por ejemplo, que si a veces tus amigos hacen bromas machistas, que ni ellos saben que son machistas, ni que tú sabes que son machistas, pero son comentarios que vos decís, was this right? O sea, genuinamente ese comentario fue lo correcto en el momento. Y si tienes la duda, es que probablemente, la verdad, la clave aquí es que si tú tienes la duda, es que probablemente no lo fue. Entonces, eso es algo que también es como your mama's boy, pero al mismo tiempo la manera como tú tratas a tus amistades o como tú tratas a tus seres queridos que no sean tu mamá, es un reflejo de lo que la sociedad permite, ¿verdad? Okay. Y lo que también una mujer lastimosamente permite, porque no quiere decir, eh, no quiere ser la incómoda y la que mata the mood, ¿verdad? Ja, 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 y se ríen a costas mías, pero al final yo no quiero matar the mood, no quiero ser la que es incómoda, la que dice, hey, ese chiste no estuvo bueno y que el ambiente se vuelva intenso. Entonces, mejor me quedo callada y acepto ese chiste. No lo acepto, sino que me lo trago y ya pues dejo que la persona y que eh, el evento, lo que sea, continúe. Entonces, pero sí es importante que ahora tenemos que hablar. Y creo que eso es algo de Okay. empoderamiento que estamos queriendo eh, hacer en las mujeres, de que it's okay to defend yourself, está bien que vos te puedas defender y decir, hey, eso no estuvo bien, y si causa algún momento tenso, no hay problema, pero por lo menos ya empezar a establecer las reglas y establecer boundaries en cuanto a qué es lo que la persona puede bromear y qué es lo que no puede bromear. Entonces son cosas Okay. que sí hay que hablar. Entramos deep, aquí ya comenzamos deep, Sí, así que andamos bien deep. ya Sí. arrancamos.
al final de cuentas, ¿sabes? Lo que yo no sé cómo hacer un intro ni outro, pero este es como un espacio donde lo que queremos hacer es empezar a como que crear un espacio donde podamos, eso, showcase no solo el equipo, no solo lo que estamos haciendo, sino otras personas también que están haciendo cosas increíbles y quieren como cambiar las reglas tradicionales. Así que para mí, a mí me emociona porque es un súper experimento que creo No, está que buenísimo. el tomar esta decisión yo lo tenía, y lo habíamos hablado hace meses, yo estaba pensando en esto y me daba vuelta la cosa y era como, entonces yo me estaba sintiendo un poco como que por ciertas cosas en mi vida, como que he estado compartiendo y conviviendo con distintas mujeres que, aunque son situaciones diferentes, Ujú. las ata el común denominador de que hay como algo que ha existido por muchos años, que es como que no sé, creo que le hace más difícil a la mujer como que carve her own path a que si es como un hombre como tal. Entonces, yo no sé si te has dado cuenta o no, pero yo no soy mujer, entonces no entiendo lo que es haber crecido como mujer, ni todo eso, pero lo que quiero es como que entender más y el hecho de que Numa, obviamente hemos crecido bastante y que ya la gente empieza a reconocer el brand, que también en mis redes la gente ya me reconoce, ya como que ahora sí como que quieren hablar conmigo, cuando antes era como que nadie quería hablar con nosotros, nadie nos escribía nada. Sí, sí, Ahora sí. es chistoso ver como cuando gente como que, no, pero quiero hablar con Néstor y como que con él. Yo como, man, what the fuck, o sea me vi, ¿de qué quieres hablar? O sea, está todo el equipo como tal, o sea, de mí no Sí, creo que te va a divertir mucho hablar conmigo porque también estoy como enfocado en otras cosas y ya no tanto metido en ese day to day, sí. pero sí ha sido interesante ver de el poder de lo que es el social media como tal. Porque obviamente yo soy yo y no veo nada especial en mí, pero tal vez alguien vio un video que conectó con algo o le gustó algo y dice como que quiero hablar con él. Así como yo veo otra gente que de la que quisiera hablar también y reunirme, y esa gente está como que, ¿para qué, man? Eso sí, yo no hago nada en mi día. Entonces, es ese canal y eso que hemos visto, y creo que, salimos en mi TikTok, creo que son como ya 36.000 personas, Sí, más sí. los de Numa, más gente en Instagram, más gente, más videos que a veces tenemos, como hemos tenido videos con 200, 300, 400.000 views, cosas así. O sea, Ujú. tú nunca sabes a dónde puede ir la cosa. Y lo que quiero es como que creemos, entonces, aprovechando que ese trabajo ya se hizo, entonces, let's get on top eso Ok. y usemos el canal como para empezar a comunicar y hablar de cosas que tal vez se deberían hablar, que no se dicen, y que creo que también en muchos espacios, cuando son muchas mujeres hablando, o son solo mujeres hablando, tal vez la mentalidad del hombre es como que no, están No, ahí sí. estas, allá vienen con el feminismo, ya vienen con la vaina, ya vienen con eso, entonces creo que no se le da como que tal vez tanta importancia al tema, Sí. pero tal vez pienso yo que con un hombre también presente ahí, es como, ok, se te está dando el espacio, la mayoría de mis CVs son hombres, y, y creo que estoy en un punto donde francamente si a la gente que me sigue le gusta o no le gusta, pues me da igual, porque al final creo Ujú, que es el camino que tenemos que seguir y que si queremos realmente hacer un cambio, y tanto que hablamos de eso en la compañía, so we have to walk or talk también, y ujú, tenemos que execute y go for it. Entonces creo que podemos crear como eso, como un espacio bien único, donde no he visto otras empresas en este rubro hacerlo, y es ujú. como que show tal vez un poco de que there are better ways y que eso motive e inspire a otras personas, pues. Entonces para mí, siendo criado por mamá y siempre he estado como rodeado muy como mujeres, es como un tema importante para mí, es un tema Ujú. que realmente siento y he visto en clientes como que hay más urgencia, como que they have to succeed sí o sí, como Sí. que tienen más cosas en contra de ella, la sociedad, el estigma, el que El estás hecho haciendo. de que tenés que tener como una familia detrás, que eso, fíjate que, ahí disculpa que te interrumpí, pero sí hubo una influencer en Honduras que colocó que había recibido, hubo una empresa hondureña que le mandó como que ayúdame por favor promocionar en tus redes que estoy buscando tal persona eh, para tal puesto. Entonces ella como que pidió creo que más información sobre, ok, qué es lo que necesitan, porque a veces los influencers se prestan para eso, para ayudar a las empresas sin ningún costo. Se prestan pues para ayudar. Y la mandaron
mandaron como todos los requisitos que ocupaban para ese puesto y uno de los requisitos que decía era ser mamá y entonces a ella le entró la duda si es que era, o sea, y es un punto de debate, porque no sé, o sea, porque uno de los requisitos tiene que ser mamá, porque tal vez de esa manera es más fácil lastimosamente manipularte, en el sentido de que saben de que si vos sos mamá, no pueden, saben de que vos no te vas a ir tan fácil de la empresa, Mm, porque significa que tú tienes una responsabilidad y significa que ahí atrás, o sea, es más que todo eso, que tienes una responsabilidad grande en tu casa que no te vas a ir de fácil en la empresa y, no, y vas a aceptar las condiciones tal cual como son de la empresa porque es una necesidad tuya para poder sobrevivir y tus hijos. Entonces, ella puso ese debate. Hay personas que dentro de ese comentario indicaron que no, que tal vez que quieren brindarle oportunidades a las mamás. De serte sincera, no leí de quién eran esos comentarios, si eran mujeres o hombres, eh, pero sí te entra el debate de por qué tiene que ser mamá. O es porque creen que tienen habilidades, soft skills que le dicen, ¿verdad? Que tal vez pueda ser mejor para ese puesto, pero la pregunta más grande es, ¿será que es una manera para manipularte también? Entonces, sí creo que la sociedad lastimosamente se aprovecha de eso. Y más en un país pobre, latinoamericano, que tal vez no tenga tantas oportunidades de inversionistas extranjeros, que significa, si no hay inversionistas extranjeros en un país, significa que no hay tanta oportunidad laboral, lo cual significa que también te pueden manipular muchísimo en tu trabajo porque te dicen, hey, o sea, como no hay, porque tú puedes decir, no, yo me puedo ir de aquí, o sea, puedo buscar otro trabajo afuera. Si no hay inversionistas extranjeros, o sea, si no hay oportunidades laborales más en tu país, no puedes hacer eso. Tú vas a aceptar las condiciones tal cual como te ofrece tu empleo, que trabajas, puedes trabajar fácilmente 12 horas al día, ¿verdad? Incluso puedes sacrificar tu fin de semana, lo cual significa que sacrificas tiempo con tu familia, sacrificas tiempo personal para ti y lo dedicas 100% a tu trabajo, lo cual si te gusta y todo, no lo veo ningún problema, pero siento que sí siempre tiene que haber un balance. Entonces, esas son las situaciones que enfrenta una mujer y también una sociedad en general pobre, ¿verdad? Que en esas oportunidades laborales y, o sea, la mujer y, enfrenta, sí, ciertas situaciones y más le agregas eso de la sociedad pobre que no hay tantas oportunidades laborales, las cosas se hacen mucho más difíciles. ¿Cuál es el beneficio de una sociedad donde la mujer no tenga tal vez tanto poder o presencia o boundaries? ¿En qué beneficia eso al sistema? Lo que pasa es que ponen esas barreras por las mentalidades que hemos tenido anteriormente y también o sea, más que todo por esas mentalidades y sí, y como frenarlas a ella y ese miedo de saber qué es lo que el poder femenino que tenemos. La verdad que el poder femenino siempre ha estado. Y siempre tenemos, nosotros las mujeres también genuinamente tenemos un sexto sentido. O sea, eso ya está, ya está. O sea, eso sí, lo tenemos de sexto sentido. Nosotros con las mamás, o sea, bueno, y siendo mamás, creo que se te desarrollan aún más. Pero la mujer sí tenemos genuinamente sexto sentido, olemos las cosas, o sea, olemos cuando hay algo malo, las antenas se nos disparan, y entonces definitivamente si quitáramos esas barreras, vas a ver a una mujer florecer, o sea, florecer aún más y una sociedad que tal vez pueda conllevarse aún más, porque las mujeres, ambos géneros eh, tenemos como sí tenemos, ¿cómo se dice? Como cada quien sus pros y sus contras, ¿no? O sea, pero si cada quien, si dejáramos, pues, y genuinamente uno de los pros de las mujeres es que puedan, que ellas mismas
pues escuchan, sí, tienen sus sentidos a flote, pero sus emociones a flote, pero eso es lo que nos ha ayudado pues a conllevar una mejor sociedad, siento yo, y eso es definitivamente creo yo que podemos pues tener una mejor sociedad en general, ¿verdad? Porque podemos tener una conversación genuina, no, o sea, tener entender a la otra persona, genuinamente escuchar a la otra persona, qué es lo que le molesta a la otra persona, ponerme en la posición de la otra persona y ya, entonces con eso ya establecer una conversación y eso ya, o sea, una conversación así, ya no habría muchas guerras, genuinamente. Entonces sí creo que la mujer definitivamente tiene bastante poder y el mundo lo sabe y por eso trata de limitarlo. Mira, en Numa, que el 85% del equipo son mujeres, Mujeres. no fue planeado, o sea, realmente mi experiencia con hombres que han llegado han sido bastante vagos y perezosos y me toca a mí empujarlo y a mí eso la verdad es que me desespera porque no tengo tiempo para estar, o sea, metiéndole deseo a la gente, o sea, la verdad es que ahí entraremos ahora a lo que es trabajar en Numa para que me cuentes de tu lado, Sí. que te quejes, todo el buzón de quejas lo vamos a abrir aquí. Eh, no ha sido así, no ha sido planeado, ha sido simplemente, digamos, mi mamá fue la primera que empezó a ayudarme, o sea, realmente, bueno, era a la que podía hacerle el trato de no te pago, te pago a futuro, o sea, era como, o sea, me ayudas, a comisión, amor, ahí, como que era como, tenía más leverage para poder arrancar y es muy buena pues en lo que hace, y ya hemos trabajado juntos antes y trabajamos bien, y sí me gusta, digamos, con ella que si bien es mi mamá y si bien ha sido mi jefa en el pasado en cosas, o sea, siempre es como que no es como que yo puedo hacer lo que me dé la gana, como que ella se stands down, como que firme, como que, o sea, hace como un buen contrapeso y me ayuda como que a tener como otra perspectiva de las cosas. Y luego pues se fueron uniendo distintas mujeres y entrevistaba a hombres como tal. Y algo que me pasaba es que yo cuando puse para lo que tú aplicaste, que fue como que busco esto, los hombres empezaron a escribirme como que, ¿y qué es lo que busca? Y yo dije, man, pero lee, o sea, lee el post, ahí estoy diciendo lo que estoy buscando. Entonces empiezan a preguntar eso y yo me voy desesperando bien rápido con esas cosas y yo voy a delete y es como, no, o sea, no vas. Entonces, como que cosas así, y cuando mujeres aplicaban era como que, leí, vi todo, no sé qué, y hacen preguntas. Y yo lo he notado en los últimos años, sobre todo estando en Latinoamérica, que el crecimiento de negocios nuevos, sobre todo digitales, son mujeres las que lo están liderando y que los hombres son como huevones, yo no sé, como que la mayoría están como vagos, hay como que por la vida, como que no trabajan, que en Panamá le decían los ninis, o sea, son gente que no hace nada, o sea, que no trabaja, no quiere hacer nada, entonces es como, no sé qué, qué está pasando a nivel macro o en los países, sobre todo latinos, que es donde más tengo experiencia, que como que la agresividad y la ambición del hombre en general como que ha cambiado un poco Ujú. y se ve más como que la mujer que está como empujando y que quiere crear su negocio como tal. Y, y yo siento que, o sea, que también espero que este espacio también sea que los hombres que vean que también se pongan las pilas y digan como que, hey, yo también quiero crecer, yo también quiero más, o sea, que no sea como que, mi pareja o mi amiga como que ya está progresando y yo me quedo atrás, porque en verdad como hombre tenemos una súper ventaja, o sea, yo nací hombre, ya nací con una ventaja superior porque yo no me embarazo, así que yo no salgo del workforce, yo no quedo out, ya yo tengo una ventaja ahí. Exacto. Crecí en Panamá, o sea, yo veía, digamos, en el salón de clases, o sea, como abogado, o sea, la mayoría de las firmas eran hombres, los socios eran hombres, contrataban a los hombres, o sea, veía también el trato hacia mujeres, que en ese tiempo tal vez no era como acoso, pero ves como comentarios, Sí, como cosas así, que lo hacen como un sí, ambiente como incómodo. sí. Entonces, y me fui enterando porque yo usualmente estoy como que en mi mundo y no me entero lo que pasa afuera, estoy como que haciendo lo mío, pero después hablando con gente es como que, ok, sí, como que no es nice, o sea, no sé qué se siente estar esa parte. La única vez que me he sentido así fue cuando yo era pasante y me mandaron a la cárcel de mujeres a hacer un trámite.
y yo estaba en el patio y estaban solo mujeres y estaban todas sueltas en el patio. Y era como que el Sí, hombre que no había visto como en yo no sé cuánto tiempo. en cuántos años, Entonces, sí. todos los chiflidos, todos los piropos, todas las cosas, obviamente me sentía como que ni se me acerquen, yo voy a lo mío, o sea, es la única vez que yo he sentido como que un super pressure de como que Sí, gente, como que la atención enfoque a ti y a nivel como que de comentarios que tal vez, o sea, no son como los más cómodos. no. Pero eso fue como que porque yo me metí a la cárcel de mujeres. Si yo salgo por la calle, en Estados Unidos no pasa, pero en Panamá yo salgo por las construcciones, ningún hombre me silba, ninguno me dice nada, nadie me piropea, nadie A mí ya me lo hicieron, te cuento, así me recibieron en Panamá ya, uno de me basurero, ya me recibieron ahí así. pasan las chicas y de una vez se les salen, se ponen creativos con los piropos. Sí, 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 Pero sí. dime tú, como mujer en eso, o sea, ¿cómo lo ves tú de tu lado, pues? No, es súper incómodo. Es súper incómodo y te sentís insegura. Porque yo me acuerdo que yo estaba caminando, bueno, te cuento aquí, yo estaba caminando al súper y era un hombre que iba a un camión de basura y entonces me silbó y me sentí súper incómoda. Yo andaba un short, andaba una camisa, pero un short normal, o sea, igual, es que eso es otra conversación que tendríamos que tener como sociedad, porque hay gente que, genuinamente hay gente que piensa, ah, pero es que vos lo llamaste, porque vos andabas con tu short y entonces solo llama la atención a él. Genuinamente hay gente que piensa así. Ah, te veo, o sea, y yo sé que no, por ejemplo, hay novelas que lastimosamente sí sucede una violación en las novelas. Y la gente piensa, porque ya escuché yo, hay gente que piensa de generaciones pasadas que dicen, ah, pero es que ella lo acosa, ella lo, como que lo pedía. Ella siempre le daba un besito al señor, no sé qué, y entonces por eso entonces sucedió. Son cosas que digo yo, nadie se merece cosas malas así, o sea, en ningún, o sea, solamente porque yo me pongo a algo no significa que eso es una invitación hacia vos diciéndome cosas, ay, qué rica mami, ¿cómo estás? No es una invitación o sea, yo no te estoy invitando a mi templo, que yo considero que el cuerpo es un templo, no te estoy invitando. O sea, también sí, o sea, eso es lo que la sociedad, pero lastimosamente eso es lo que la sociedad establece. No, pero es que si tú te pones ese vestido, eh, ese vestido con un gran escote, estás invitando al hombre diciéndote hacia ti. O sea, yo me puedo poner algo sexy para mí. O sea, si me quiero poner algo sexy, puede ser solamente para mí, porque yo me quiero sentir bonita, pero para mí, no necesariamente tiene que ser para un hombre o para mi pareja. Entonces sí, es como, hay gente que genuinamente también, que ya he escuchado conversaciones, también ahorita lastimosamente no, ahorita no, hace 2 años se kidnap a una muchacha en Roatán, es bien guapa la muchacha, lastimosamente no se sabe ya ahora dónde está, pero ya se sabe que fue por tráfico de personas. Y hay gente que piensa que es porque, ah, pero es que ella llamaba la atención. Pues que ella puede llamar la atención lo que ella guste, o sea, eso no importa. Si ella quiere vestirse como ella quiere, no importa. Pero eso no significa que alguien pueda hacerle un daño a la persona. Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando en la sociedad y solamente, como te digo, vuelvo y repito, solamente porque me pongo un short porque está haciendo un calor, vivo en Panamá, o sea, está haciendo un calor. Los panameños ahí se pueden decir que están de acuerdo, está haciendo un calor y no, o sea, yo dije, tengo que caminar hacia al súper, voy a andar en short, quiero andar en tenis, y andaba en tenis, y lo que sea, andaba con una gorra, me acuerdo, y el señor me pita, como que no sé si que pitó o algo, pero sí me acuerdo o sea, quedó viendo y me dijo algo. Y yo ya nada incómoda, regresé, tuve una conversación con mi esposo de eso, como que le dije, por qué los hombres son así? Pero él no es así, gracias a Dios él no es así. Pero sí, pero no hay que generalizar, pero sí
sí he tenido esas experiencias que los hombres de construcción, hombres que piensan de que, es que es un cumplido. Es que no, yo solamente te estoy diciendo que estás bonita. Sí, pero hay maneras de decir que estás bonita, pero si una mujer no te lo pide, que le digas que estás bonita, no se lo tienes que decir. O sea, si no es nadie de tu confianza, tu círculo, no se lo tienes que decir. Pienso yo, ¿verdad? Porque sí es un espacio personal de una persona y te estás acercando mucho y entonces yo pienso en la inseguridad mía y entonces, sí, entonces ya me pongo como tensa y me voy. Entonces, más que todo, Yo creo que mejor. depende del delivery y la intención también. Digamos, porque yo, cuando camino, acá hay un man que me encuentro a veces, que más se viste cool, que se viste como con sombrero, como de los tiempos de antes, y yo llego como que, hey, cool outfit, y además como, thanks, man, y como que ves que se emociona, o si ves a alguien que te gusta su outfit, puede decir como que, hey, no, qué nice tu outfit, o sea, eso es como, y aunque sea mujer, eso puede ser como un cumplido a, mami, qué rica que estás, eso es otra cosa, Sí, exacto, eso te es ves como, bien. Ajá, eso es exacto, pero es otra cosa. diferente. Son diferentes cosas. Pero sí, a mí una chava me dijo, hey, qué cool andas con tu t-shirt. Yo, hey, nice, o sea, qué bien escuchar eso. Pero si esos cumplidos sexuales, no. O sea, esos cumplidos sexuales no me agrada. Eso sí, no, esos no están bienvenidos. La mujer no, o sea, ya la mujer te va a decir si están bienvenidos o no, pero al inicio no tienes que asumir que siempre están bienvenidos. La mujer te va a avisar, pero no necesariamente. Ajá. Algo que, mira, yo sé que bueno, que tú tuviste tu carrera en Honduras, sacaste tu maestría en España, o sea, estabas todo emocionada en el mundo del marketing, estabas en banco. Se le presenta la oportunidad a Andrés de mudarse de país. Y me acuerdo cuando, algo que me gustó cuando hablé con Andrés fue que él me dijo que sí, que ustedes tenían como un plan, o sea, que obviamente tienen un plan a donde quieren llegar, y Ujú, esta era como una oportunidad de moverse hacia eso. ujú. Y pero él me dijo como que si el día de mañana Ale consigue mejor oportunidad, mejor trabajo y mejor, es como, nos vamos, pues, o sea, es como, o sea, no es como que cerrado a que no tiene que ser por mí y que solamente yo soy el que va a generar y que Ale va donde yo diga. Es Sí, más como, hey, somos un equipo, queremos construir, si ella se le presenta algo mejor en otro lugar que lo que yo tengo, pues así como ella hizo el salto acá, o sea, yo también lo haría porque al final estamos como que escalando y progresando. Y él, o sea, es alguien que planifica un montón, o sea, que sí, como que tiene su orden. Yo creo que ya sí. sabe, digamos, la hora cuando se va a morir, ya tiene como que eso ya Ya casi. arreglado, ya Ya tiene todo casi. set, Sí. pero pero a su vez, o sea, tú te mudas a Panamá con maestría, con trabajo de tu esposo, o sea, como todas las de la ley, no es como que te metiste No, ilegal sí, no, y no. llegas y entonces el país te dice como que lo siento, pero usted aquí no trabaja. ¿Qué pasó ahí con todo ese, cuando llegaste y te diste cuenta de eso? No, yo al inicio, o sea, yo era yo nunca había pasado por esto, entonces dije yo, bueno, voy a intentar. Y cuando me llegó esa oportunidad, bueno, no oportunidad, sino que me llegó como ese shock de que no puedes, no es tan así sencillo, tienes que esperar tal vez como más de un año para poder como aplicar. Y que yo sé que habían puestos que yo podía perfectamente cubrir y aplicaba, pero no me salía. Es bien frustrante. Es bien frustrante tener que saber de que vos podés hacer el trabajo, tal vez no a un 100% pero a un 80%, y que vos puedes aprender fácil, cosas así. Y saber eso, entonces te sentí frustrada, me sentí nosotros, gracias a Dios, nosotros estamos bien, o sea, en general económicamente, etcétera. Pero yo crecí con una mamá independiente, o sea, mi mamá es madre soltera, entonces yo siempre, o sea, yo quería por lo menos aportar algo en la casa, de alguna manera. Y sí, aportaba aprendiendo a cocinar y todo eso, pero no, yo quería aprender, yo quería trabajar y recibir un salario para poder aportar algunos de los gastos de la casa. Em,
porque Que no te así lo pedían, sino que era porque tú querías. es porque yo quería, es porque yo quería, es porque yo quería, es porque yo así soy, yo soy una mujer, la verdad, yo sí me considero hasta un cierto punto una mujer independiente, en ese sentido, a mí me gusta costearme mis propias cosas, me gusta, sí, más que todo, mantenerme a mí misma, eh, así, porque como te comento, yo pues crecí con mi mamá, madre soltera, y nos crió a las dos, a mi hermana y a mí, entonces, y más que también cuidó a mis abuelos, entonces crecí con ese poder genuinamente femenino que dije o sea, que yo quería ser así, y yo quiero ser así, yo siempre y siempre voy a ser así, entonces fue bien frustrante de no poder como, de poder como decir, hey, ¿qué es lo que estoy? Y te genera una como self-doubt también de decir, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Será que es que no estoy aplicando bien a los trabajos? ¿Será que mis essays no están bien, no están bien compelling? O sea, no estoy llamando a las personas, no estoy como, o sea, no estoy como genuinamente tal vez diciéndote a ti que, hey, yo sí puedo, no te estoy como, ¿cómo se dice? Como no te estoy compelling, o sea, no te estoy como no te estoy convenciendo, esa es la palabra, convenciendo que puedo. Entonces, ¿será que soy yo? Es como un self-doubt de que, hey, ¿será que soy yo el problema? Ya después me voy dando cuenta que no era así, sino es que son las leyes pues, gubernamentales que hasta un cierto punto yo entiendo, ¿verdad? De que es porque proteger la labor, o sea, proteger a los panameños y yo entiendo, pero sí quería como esa oportunidad de demostrar que también puedo y aprovechar y que pues aprovechar la oportunidad que estoy aquí. Y pues no se me presentó la oportunidad, entonces ahí fue cuando vi tu post en las redes y dije, bueno, ayudarlo, porque yo no iba con la intención de que no, yo no iba con la intención de que quería ganar un montón, sino que solamente como, hey, quiero ayudar, porque si de esa manera yo he descubierto que mientras yo ayudo a las personas, me ayuda a mí misma y también como aware myself, entonces ahí fue cuando vi tu post y dije yo, vamos a ver en qué lo puedo ayudar a él. Eso me gustó porque obviamente tú sabías que era yo y en vez de mandarme un Sí, WhatsApp, como que es como sí, que pero fuiste dije yo, al no, Instagram de la empresa, no voy cuéntame lo que a, sé. Yo pero me es empecé a que reír porque yo soy el que leía las cosas. Yo como, ok, sí, pero that's y yo your sé que eras process. tú, pero dije yo no le quiero, o sea, yo no quiero que haya favoritismo. Vamos a escribirle por Instagram, porque ahí fue donde posté él y decirle, pues, y más que todo decirte a ti, pues, que aquí estoy disponible. Entonces ahí fue cuando te escribí y te comenté, pues, lo que había hecho, o por lo menos un poquito, un resumen de mi CV y lo que me gustó fue que tuvimos una entrevista, ¿verdad? Aunque nos conocíamos previamente, sí tuvimos una entrevista para ver si los dos éramos compatibles o no. Eh, porque eso Porque sí, nos para mí es conocíamos desde hace casi importante. 12 años, pero en otro aspecto. Nunca habíamos trabajado juntos. Nunca Es habíamos diferente. trabajado. Es que eso es lo que pasa, que nunca, ajá, entonces sí quería que por lo menos nuestra relación personal pues se mantuviese siempre, ¿verdad? Y que más que todo pues porque es importante y saber de que, hey, podemos trabajar sí o no y a tener ese momento de prueba, pues. Entonces, y creo pues sí pudimos trabajar bien, gracias a Dios, y ya pues lo pudimos extender un Y poco que más nada y para lo que era el puesto, ¿no? O sea, nada para lo que aplicaste lo que hemos hecho. O no, sea, nada, no, eso sí, nada. para que tu audience sepa, no era nada que ver. El puesto era como para editor de videos y yo puse, hey, o algo no, era de presentaciones. Y dije, bueno, yo he hecho presentaciones en donde mi periodo está abajo, entonces voy a ver si puedo give it a go. Pero pues no, creo que, no sé cómo llegamos, pero empezamos como, tú me empezaste a dar otras responsabilidades y dije, bueno, ok, por aquí vamos. Y ahí entonces sí, era como un puesto de editor de PowerPoint presentations, póngale, y ahora manejo las Ahora están los comunicaciones. contratos. Sí.
Y ahorita ya soy, Haces contratos ya, abogada, ahora soy todo. abogada. Sí, soy No, es que abogada, hago contratos. para mí, digo, y la gente que vea esto, si alguna vez quieren aplicar, si hay espacios, o sea, siempre estamos abiertos a ver a medida que vamos creciendo. Sí, Yo no leo currículums, la verdad es que ni me los manden porque no los voy a ver. O sea, yo lo que necesito saber es si la persona tiene ganas o no. Tal vez ahora, ya que tenemos más estructura, tal vez alguien más los lea y me dice si sí o si no. sí, sí, Pero para mí, o sea, yo siempre he pensado, o sea, que los skills se pueden enseñar, las ganas y el sí, deseo es más difícil. Entonces, para mí, siempre ha sido, yo siempre, o sea, yo estudié Derecho, pero yo no sabía qué estudiar, era como de safest, era como, bueno, o sea, tampoco tenía muchas opciones, vamos por abogado, pues que para algo se usa abogado siempre. Pero yo siempre era el más pequeño en todos los trabajos y en todos los cosas, en todos los lugares. Yo siempre era como mm, el menor en todos los lugares y para mí era siempre como que, hey, you find a way, encuentra la forma de hacer lo que sea. O sea, siempre tuve como que eso de que, o sea, me toca encontrarlo sea como sea, sin maestría, sin un montón de calificaciones, sin un montón de cosas. Al final, creo que el atreverme y el simplemente probar y probar y probar y probar y probar y probar, y no más como la empresa número 14 en la que proyecto que he comenzado, algunos le ha ido bien, la mayoría no, pero para mí era como que, o sea, yo no puedo trabajar para nadie, me es muy difícil, yo no le hago caso a ujú, la gente. Me es súper difícil como que me estén dando instrucciones como tal, y si ves el modelo como nosotros estamos, es como, mira, queremos hacer esto, hagamos acá, pero yo no puedo estar como que, hiciste esto, como que micromanage. Ujú, micromanagement. Yo no sí, puedo con eso, porque yo soy muy como que esa parte del control a mí me encierra mucho, me encajeta sí, mucho. Yo cuando veo algo, yo como que, si así es como se hace siempre, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos de otra forma? Entonces ujú, siempre trato como de encontrarle otra forma cómo hacer las cosas. Y para mí es importante que en el equipo sea gente que, si tú ves acá, no es como que hay un periodo de inducción de prueba, acá es como que ahí está, rebúscate y encuentra cómo hacer las cosas y te sí, toca. Y eso lo ves con, digamos, mi mamá me ha dicho que a veces es difícil trabajar conmigo porque yo le digo algo en la mañana y en la tarde le cambié todo por completo, entonces tiene que ver cómo entonces se monta en eso y cómo, pero a su vez después se da cuenta como no, pero pude hacerlo y ujú, expandí y entonces ahora puedo más, ¿qué más puedo hacer? Porque algo que yo sí tengo, este skill, es que yo puedo ver en la gente a dónde es el pushing point, a dónde es el ujú, breaking point donde no más, ujú. pero siempre el equipo va a estar en un momento donde no muy cómodo, pero no broken. Entonces Sí, siempre no, es un sí, punto sí, donde me estoy moviendo, donde esto es sí, nuevo, entiendo, pero encuentro, y ya cuando dices como, uy, lo hice, ya hay otra cosa nueva, como que bueno, aquí ahora está esto, y ujú, nos toca aprender, como esto que estamos haciendo ahorita, yo tenía de hace semanas, como que ver la plataforma, él abría, y yo me distraigo fácil, y me distraía, y no hacía nada, y entonces me pongo a ver cosas, y me veo el techo, y entonces ahorita, o sea, 3 minutos antes que te conectaras, me metí, me registré, conseguí el plan, entré, creé, te mandé el invite. ujú, Aprendí aquí cómo se record. Ya. ujú, O sea, ujú, 5 o 6 minutos demoró eso. Lo ujú, que no hice semana fue como, es porque, es como, bueno, ya estoy motivado y cuando me motivo y se me alinea algo, es como we execute really fast. ujú. Porque así opero yo. Entonces, cuando no tengo claridad, doy muchas vueltas y estoy como que pensando a ver, se me ilumine algo y no fue hasta la semana pasada, por distintas cosas que han pasado, que fue como que esta es, en menos de una semana estamos haciendo live stream, estamos cambiando el website, estamos haciendo esto, Estamos estamos haciendo cambiando, todo. o sea, es como todo completamente redoing nuevo, Sí, en un lapso súper rápido, sí. pero es así, así es como más o menos opero. Entonces ahora te pregunto, ¿qué expectativas tenías tú de lo que era work conmigo? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te agarró de sorpresa? ¿Y cómo es ese día a día working, digamos, en Numa y working conmigo? Ok. Sí, Contigo, contigo, no, contigo fue fácil en el sentido de que, no, no es que fue fácil, sino es que fue como,
fue fácil para mí en el sentido de que, pues, porque sí podíamos como, lo que me gustaba era que no me micromanage, sino que vos me decías, va, te doy la oportunidad de que hagas esto o investiga y eran cosas sumamente retadoras en el sentido de que habían cosas que yo no sabía cómo hacer. Por ejemplo, que había un momento que tú me dijiste, hey, quiero hacer esto, que era lo del podcast. Y yo nunca en mis trabajos anteriores, yo no sabía cómo hacer podcast, pero empecé a investigar, empecé a leer cómo y que entonces que había en sí, que había ciertos websites y que incluso había unos distributors. Entonces, bueno, pero habían cosas que me sacaban de mi zona de confort y lo que me gustaba es esa, y también lo que sí me gustó fue que tú me dices, o sea, no te voy a andar contando las horas, en el sentido de que, porque sí, ya ha pasado también que en anteriores trabajos, si la gente no se quedaban después de las 5 de la tarde, significaba que entonces que no tenían trabajo suficiente. Eso era lo que tenían, eso es lo que no eran respecto conmigo, sino que eran respecto con otros compañeros en otras áreas. Entonces, dije yo, o sea, solamente si el trabajo que a ti te pusieron a hacer, lo hiciste en vez de 8 horas, lo hiciste en 5 horas, perfectamente te puedes ir, pienso yo, ahora temprano, o por lo menos cumpliste lo que tenías que hacer. Y en este caso, pues eso que tú me dijiste como, no te voy a andar contando, o sea, micromanage everything, contando las horas, contando esto, contando lo otro, o sea, contar que tú me entregues lo que yo te pido, o tú me, ajá, más que todo tú me entregues los proyectos, lo que sea, lo que te solicite, entonces hago bien. Entonces eso me gustó. Eh, y definitivamente trabajar en UMA fue distinto, porque yo trabajaba en un trabajo bueno, yo trabajaba en un trabajo que tenía un horario fijo, que se podía extender un poco más, ¿verdad? Pero no me pagaban esas horas extras, sino que se podía extender, pero se podía extender. Y en este caso, pues fue como, sí, tú tienes que trabajar, pero tú puedes crear tu propio horario, en el sentido de que ya no necesariamente tenía que trabajar tal vez de 9 a 5, sino que ahora puedo trabajar de 10 a 6 o cosas así que tal vez pueda suit my needs, ¿verdad? Mejor, de acuerdo, pues porque ahora pues ya soy ama de casa, soy esposa, entonces ya puedo como balancear esas diferentes pelotas en el aire y poder pues estar aquí presente para mis diferentes responsibilities, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, sí, eso fue lo que fue el mind shift. Y entonces, hasta me dijo mi esposo, se empezó a reír un día y me dice, se te va a hacer bien difícil regresar a un trabajo de 9 a 5 después, porque ya veo que te estás acostumbrando, pero es porque es por esa flexibilidad que sí pude, como que me gustó, que yo nunca había tenido esa flexibilidad anteriormente. Y bueno, eso más que todo, como esa flexibilidad y también el compañerismo, sí creo que definitivamente coincido contigo de que yo pues soy una persona que nunca, yo no soy una persona que se queda con los brazos cruzados en ciertas cosas, o sea, la mayoría de las cosas yo prefiero como investigar más sobre cómo se puede, por ejemplo, arreglar, cómo se puede hacer esto, cómo se puede hacer lo otro. Si hay cosas que se me salen de las manos, pregunto, de verdad, a las personas indicadas. Yo soy así, yo no soy alguien que se queda con, que digo, ah, bueno, así es tal cual, y después pues ya me desentiendo, sino que trato de como buscar ir más allá. Eh, y eso lo he comprobado mil veces aquí en Numa, porque hay cosas que también aprender a cómo mandar email campaigns, que yo pues en mi trabajo anterior, bueno, así había un área en específico. Y en este caso, pues era yo, o sea, tenía que ser yo, y yo, bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, ni modo, pues tuve que sentar un día, 2 días, aprender de la plataforma, leer bastante de la plataforma, ver los videos de la plataforma, y entonces ya, bueno, voy a ver cómo se hace ahora yo misma, y ya pues ya investigué y es más sencillo de lo que aparenta. Entonces, es eso. Entonces, definitivamente es como salir de esa zona de confort, y sí, esa flexibilidad. Y sí siento que igual puedo y que congeniamos bien en el sentido de que
en eso mismo, que tú no me micromanage, sino que me dejas la libertad de hacer lo que considere que está bien, ¿verdad? Y que bueno, vaya, si tal vez me equivoque, está bien, pero A la em, bandera de Finlandia. para los que no saben, yo mandé un correo que que era destinado era de un correo sobre un reporte de Estados Unidos y en vez de poner la bandera, no, puse la bandera de Estados Unidos, pero puse al parla de Finlandia. Entonces, eso fue un error que también cometí. Pero bueno, son momentos chistosos que hemos tenido, pero sí, son errores que aprendí y que los llevo pues ya lo llevo conmigo y entonces son las cosas que más que todo me ayudan pues a mejorar y ser pues una mejor persona en cuanto a temas para servir mejor a Numa y a los clientes pues. Pero cuando entraste, sí notaba pues que venías con el chip de banca, de tradición, que era Sí, como sí, sí, más, sí. más así como, sí, y obviamente es una programación, que es una programación que se tiene, que es algo que queremos mostrarle también a todos estos emprendedores, que o sea, hay maneras distintas de hacer las cosas, ¿sabes? No, venías y me daba risa porque obviamente te conozco a nivel personal Sí, y después entrabas como que casi que un robotcito a nivel como profesional. Yo, pero ¿quién es esta persona? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, es sí, como muchos trabajos, siento yo que lo que hacen es como que te hacen que te apagues tu luz y te apagues tu magia para que te metas al sistema y proceses el sistema porque así deben funcionar las cosas. Y sí, acá pues en startups y empresas así que quieren cambiar, o sea, ves que tienes que desaprender cosas y tienes como que venir con otra vibe para que funcione porque no es la misma estructura, no es la no, misma tipo de empresa no, diferente. y es otro ambiente completamente donde sí, es más, o sea, yo sé que es retador, pero yo también, a mi equipo yo no le pido nada ni le exijo nada que yo mismo no voy a hacer. Ujú, Al equipo yo no le digo como, mira, esto, estas cosas y yo estoy ahí viendo Netflix haciendo nada. O ajá, sea, al final, si tú ves los updates que damos, yo soy el primero que da los updates y pongo las listas de todas las cosas, pongo los sí, mistakes que metí, pongo todas las cosas y, y si quieren ustedes que están haciendo cosas, pues multiplícala por 5 o 10 y esto es lo que estoy haciendo yo de mi lado. Entonces, sí, al sí, sí, final, sí. es como, o sea, showcase de que yo estoy haciendo cosas, obviamente todo se complementa, pero que todo el equipo se engrana y sale algo bonito de todo ese aporte que se está recibiendo. Y para mí eso es súper importante porque yo lo que quiero, y la gente, y eso es un proceso mío, del delegar y de entender de que si contrato a alguien es porque vi en esa persona algo, Ujú, entonces tengo que yo confiar en mi decisión de haber contratado y darle esa responsabilidad a esa persona. ujú, Entonces, si yo contraté a esa persona porque vi algo, o sea, debo que confiar que sí hay algo y que debo dejar ujú, que esa persona desarrolle ese algo porque por algo está, pues por algo está en la empresa. ujú. Y creo que tenemos un ambiente también de alta presión y velocidad que quien no se adapte en días no se va a sentir cómodo. Sí, 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 no, y que más que todo es que aquí se aprende sobre la marcha y eso hay que establecerlo al público, ¿verdad? De que no, de que el mundo de startup y el mundo de 9 a 5 es totalmente diferente. Hay personas que yo conozco que han tenido la oportunidad de trabajar en startups y me han dicho, no me gustó para nada, porque por esto. O sea, cada quien, tú tienes que encontrar tu lugar. Hay gente que le gusta trabajar de 9 a 5, no estoy nada en contra, la verdad es que se entiende, ¿verdad? Porque le gusta trabajar, pero sin embargo, yo he tenido ahorita la oportunidad de trabajar aquí pues en Numa y la verdad es que sí me ha gustado pues ese cambio. Eh, y bueno, yo como trabajaba en ambos lados, pero sí son diferentes ambientes. Entonces, que en el startup te va a tocar trabajar a veces de abogada, que tal vez pues sos licenciada y que te va a tocar trabajar de abogada, que te va a tocar trabajar a veces de coach, ¿verdad? Tal vez porque vas a coach a otros, a tus compañeros, etcétera. Que vas a hacer ahora, bueno, en cuanto a temas de marketing, que vas a hacer ahora, vos vas a hacer ahora la email specialist en la empresa, que vos tal vez normalmente
no existía en tu trabajo de 9 a 5, sino que siempre había alguien. Entonces, eso es algo que las personas tienen que saber que son ambientes distintos. Está bien que los prueben, pero solamente porque tal vez a vos no te gustó, no significa que eso está mal, ¿no? Eso es, cada quien tiene sus... cada quien le tiene un gusto diferente, no un gusto diferente, sino que cada quien tiene como sus... se puede adaptar a diferentes cosas y está bien. Entonces sí, eso es algo que tienen que considerar. Y en cuanto... Emprender es diferente, ¿no? Que lo que tú dices me suma un poquito de que, o sea, nosotros queremos apoyar a las personas que quieran emprender, ¿no? Y queremos ayudarles con todo ese setup legal, que sí, eso en otros videos hablaremos más a profundidad. Queremos aliviarles cargas que tal vez son más difíciles para la persona, ujú, pero como nosotros en Numa estamos haciendo todo eso, es como que le vamos a show a las personas con nuestra experiencia qué es lo que funciona, qué no, qué herramienta puedes usar, cómo usarla, como que ir exacto. ahorrando ese camino y emprender, o sea, no, tienes que sentirlo, tienes que quererlo. Tú puedes, no es tan mal querer trabajar en una empresa y tener un No, salario fijo, o sea, eso está perfecto, o sea, puedes contribuir de otras formas. sí, Tienes que ver eso, lo que tú dices, en dónde me siento cómodo, dónde siento que puedo ser más yo, pero si estás abriendo tu negocio, o sea, no es el glamour de tengo mi logo, mi website y llega toda la gente, o sea, eso no funciona así, o sea, tú tienes que realmente meterle y vas a tener que trabajar más que probablemente en el trabajo donde estabas antes, sí. pero si tienes esa dedicación, si encontraste el mercado, si viste que hay potencial, puede ser mucho más gratificante porque estás construyendo algo para ti. Ujú, Digamos, las ambiciones que yo tengo para Numa son diferentes a las ambiciones que un emprendedor común y corriente quiere hacer. No todo el mundo quiere construir el tipo de empresa que yo quiero construir. y está Y bien. eso está bien. Tienes que ver también qué tipo de emprendedor eres. Pero, Ujú, por ejemplo, digamos en Honduras, porque o sea, manejo y sé que Panamá, o sea, si tú puedes conseguir un trabajo que te pague 1.200, 1.500, 2.000 dólares, eso es un buen ingreso. Y ya para arriba cuesta un poco más conseguirlos, pero tú puedes sí, crear un emprendimiento donde tú puedas ganar 2.500, 3.000 dólares al mes y ganaste más de lo que era en un trabajo y estás haciendo lo que te gusta. O sea, no tienes que irte por los millones, puedes comenzar a hacer cosas y puedes estar, no sé, 3, 4.000 dólares pueden hacer una diferencia abismal. Porque si tú estás en un trabajo donde ganas 2.000 y digamos lanzaste tu negocio digital y eres, qué sé yo, psicóloga y das consultorías y te armamos toda la estructura y ahora puedes dar psicologías en el mundo entero porque a nadie le importa ujú, cuando en un consultorio, o sea, yo he estado con mi psicóloga de hace 8 años remoto, o sea, WhatsApp y video y cosas así, y a mí me sabe de dónde me está atendiendo y yo lo que quiero son mis resultados. sí, Entonces, eso te abre las puertas a que puedas atender gente de cualquier parte del mundo y después de la pandemia se normalizó más ese aspecto, pero tú puedes armarte una cartera de clientes y hacer 2.500, 3.000 dólares desde tu casa sin pagar consultorios, sin pagar asistentes, sin nada, o sea, un sistemita tuyo. Y eso te reemplaza tu trabajo. Y de sí, ahí eso puedes construir más porque es algo digital que es menos costoso que algo físico como tal. Y es simplemente, tu vida puede transformar completamente simplemente con creaste un negocio digital y la pegaste en algo y fuiste construyendo y te cambió la vida tuya y la de tu familia porque ya experimentaste que hay algo más. Y que hay entonces algo vas más. y ves que otras personas han podido construir y ves que otras personas han podido hacer. Y yo sé que en Numa, o sea, los primeros meses hicimos 29.000 dólares de facturación en 4 meses y pico y el segundo año fueron 430 y pico mil. O sea, ese es un crecimiento bastante alto Sí, de que la gente puede ver como, o sea, es posible. Y fue posible haciendo nada más videos en TikTok, más que nada, y tratando de dar un buen servicio. O sea, no, y no éramos 50 personas, era yo, después mamá, y Irana entró casi finales del año pasado, después tú entraste ya más pegada a finales del año pasado, ujú. y entró a principios del 2024. Entonces, somos un par de personitas ahí. Somos poquitos. Somos menos, para eh, que sepas, somos menos de 10. O sea, ya somos, directo somos menos de 10. somos 5 personas. Nos hacemos, sí, Y subcontratamos gente para cosas que nos apoyan, pero en exacto. el grupo somos 5 personas y Sí, ya, que, o sea, que no se puede construir a nivel digital. Entonces yo creo que la gente vea de que, o
sea, es posible hacer cosas que nosotros ya hemos hecho, no los hemos hecho todo, pero vamos Ujú. aprendiendo sobre la marcha y que sí queremos ir compartiendo de que hay otros caminos y otras posibilidades y sobre todo si nuestra comunidad tiene hambre y tiene ganas, o sea, van a contar con nosotros en tratar de mostrarles las herramientas que les Sí. puedan ayudar a tener más éxito y queremos ir construyendo sobre eso e ir como educando de lo que es posible hacer hoy día realísticamente, de una forma que requiere trabajo, requiere dedicación, pero que se puede. Y te das cuenta que cuando ya facturas eso y, bueno, ¿cómo llego al millón? ¿Cómo llego a 5 millones? ¿Cómo llego a 10 Ujú. millones? O sea, ¿cómo puedo construir sobre eso? Es súper life changing el darte cuenta de que, o sea, ya aquí tienes el mundo en tus En tus manos manos. y puedes llegarle a donde sea, a quien sea. Ujú. Entonces, la única limitación que está es realmente la que tú mismo te pongas de qué es posible para mí o no. Ujú. Sí, sí, definitivamente como yo lo que sugiero es que siempre empiecen con una pasión y solo empiecen a hacer como algo pequeño. Si quieren como, no, si ustedes quieren como ya salirse de sus trabajos o algo, bueno, pero vayan probando genuinamente qué es lo que les gusta. O sea, por ejemplo, hay personas que son buenas en hacer joyería y que entonces vendieron su joyería primero a su familia, a sus amigas, seres queridos y eso es lo que los ayuda pues a crecer y formar su LLC, etcétera. Entonces, vayan primero siguiendo esas pasiones que ustedes sienten. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que ella pues, ella le encanta el maquillaje, o sea, le encanta el maquillaje. Ella o sea, ella se maquilla y se maquilla súper lindo y mal maquilla a otras personas y le queda súper lindo. Entonces ella lo que hizo fue que tuvo un side hustle que es vender maquillaje a través de las redes y todo y después ya pues se creó pues algo más estable. Entonces igual, todavía no creo que no le he metido un poco más de lleno a esa empresa, pero es como empezar a buscar esas pasiones que ustedes tienen porque se les va a hacer mucho más fácil, como dedicarle un poco más de tiempo, tal vez dedicarle los fines de semana, ir a bazares del sábado, que en Honduras que hay bazares del sábado, bazares o pop-up shops que les dé como eso, el fin de semana, que les dé esa oportunidad como exposure para poder vender sus productos, para poder hablar con sus clientes y ver qué otras cosas pueden mejorar, o sea, pueden o traer o mejorar, para pues entonces ahí como, entonces tengo que traer este producto que tal vez lo solicitan a mis clientes, entonces de esa manera pues ir creciendo y ya pues de esa manera les va a ir quitando el miedo de emprender, de quitar como ese miedo de, de salir adelante y de perseguir sus sueños. ¿Verdad? Que ese es el miedo que lo uno lo ponen como así, como que te quieres meter como debajo de una mesa y no quieres salir de nada, pero definitivamente son cosas que, esas son las experiencias que nos van fortaleciendo, son las experiencias que nos van fortaleciendo como ser humano y como profesional. Y si lo tuyo pues es emprender, pues igual unas amigas, me acuerdo que mis mejores amigas, en, ellas eran súper claras que ellas querían ser emprendedoras y porque sus papás eran emprendedores y entre ellas dos ellas hicieron un emprendimiento que no les duró mucho, pero empezaron, y eso es lo que me gustó, que empezaron, que tuvieron miedo, pero lo hicieron, y creo que pues ganaron sus lempiras de hacer pulseras, creo que eran pulseras con hilo, no sé, pero el punto es que sí tenían clientes y sí ganaban, y sí, pero al final pues ya pues creo que ellas desistieron porque no querían, creo, pero es eso, como que es quitarse el miedo con sus seres queridos y después poquito a poco ya van a ver que les va a encantar y que todo ese tiempo y esfuerzo que ustedes le han metido, eso es lo que lo va a hacer make it worth it, o sea, eso es lo que le va a valer la pena y eso es lo que ustedes van a sentir genuinamente, que van a decir, pucha, lo logré y así es. Y entonces eso es lo que los motiva pues a que sigan
sí, las motivo a todos, bueno, y también a los varones, que sigan y que sigan esa pasión, porque así es también. Por ejemplo, había un, Sarah Jessica Parker, la actriz de Sex and the City, ella tiene su tienda en Nueva York y de zapatos. Ella perfectamente pudo haber seguido con su vida de actriz, de comediante, de todo, pero ella también quiso emprender, porque eso es emprendimiento también. Ella quiso decir, hey, me gustan los zapatos, me gusta, quiero que pues la mujer también tenga el privilegio de tener zapatos bonitos, lujosos, pero a una fracción del costo normal de zapatos lujosos. Entonces ella lo hizo. Entonces eso es algo que me gustó el ejemplo de ella, porque definitivamente, porque ella perfectamente pudo haber seguido con su vida de artista, de comediante, de actriz, pero ella sí, ella dijo, quiero emprender también. Y solo es una tienda en New York, porque tiene unas tiendas en el Medio Oriente, pero en Estados Unidos solo es una tienda, o sea, no es como, y tal vez la aspiración de ella no es ser la mejor vendedora de zapatos, tal vez ella solamente quiere dedicarse a un solo nicho. Entonces está bien, lo cual está bien. Tú como emprendedor, emprendedora, tú puedes decidir hasta qué punto quieres crecer, hasta qué punto o sea, si no quieres, o sea, no, esta es mi tiendita, esta va a ser la única tienda, listo, esta es tu única tienda, no tienes que crecer, es tu decisión y si solamente quieres asistir en los pop-up shops, porque esa es tu manera, pues está bien, no hay ningún problema. Es tu decisión de cuánto lo quieres llegar a crecer, qué tanto tú le quieres meter también de empeño, pero está bien que igual tú puedas seguir esas pasiones y los motiva pues a que siempre lo sigan. No, y también que obviamente no siempre tienes apoyo de familiares, de parejas, No, como tal, o sí, sea, no siempre tienes eso y que en Numa pues que las personas se sientan con la plena confianza de que, o sea, nosotros entendemos los miedos, entendemos todo eso, hemos pasado por ahí, o sea, yo en la empresa, o sea, esto que estamos haciendo, este pivot a donde queremos enfocarnos en las emprendedoras, mujeres emprendedoras, ¿sabes? Es cambiar por completo el modelo que hemos tenido, que ha sido algo cómodo, pero para mí se sentía como que, mira, o sea, hay que hacer algo distinto. Es una apuesta. O sea, esto no se puede ir al abismo. O sea, no sé si funciona o no funciona. Al final yo le voy a dar mi todo para seguir, empujar adelante, pero siempre hay dudas, siempre hay incertidumbre. Y en parte, ahora que yo comparto muchas cosas en mi Instagram personal de la parte de motivación, coach y demás, eso es para mí. Esas cosas que veo es para yo recordarme, para yo alimentarme a mí mismo. Y mi feed de Instagram me fascina porque son puros quotes motivacionales y perritos. O sea, es como felicidad en todo momento y me gusta porque obviamente tú entras y tu cerebro empieza a absorber las cosas, empiezas a sí, estar sí, 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 agarrando ciertas cosas y sí. subconscientemente no te das cuenta. Entonces yo todo lo que comparto, todo lo que hago, o sea, sí comparto con gente, pero siempre para mí es siempre para reforzarme a mí y para yo recordarme de esas cosas, porque obviamente yo también entro por loops emocionales, también hay dificultades, también pasan un montón de cosas y Sí, constantemente estoy buscando, retándome a mí, a mi mente, para decirle, no mandas tú, mando yo, porque la mente siempre te va a llevar por el lado del miedo, te va a mostrar todos los posibles escenarios terroríficos que existan. Y por eso es que hago las cosas que hago, es como, no, o sea, esto no se puede hacer, bueno, esto lo voy a hacer y eso a mí me da confianza y esa confianza, o sea, se va ganando. Tal vez no sabes cómo llegar a vender de tu idea a un negocio, pero vas haciendo pasito, pasito, pasito. Si tú me preguntas cómo llegó Numa donde está, no tengo idea. O sea, al final fue día a día, fue trabajo diario y sí, estamos donde estamos, pero fue un acumulo de no rendirse y de seguir adelante. Y eso es lo que quiero que vayamos desarrollando, pues que le mostremos a las personas que it's okay tener miedo, it's okay fallar, it's okay que las cosas no salgan como quieras, pero como tú decías, si estás realmente apasionado, si tienes eso adentro y realmente, o sea, si tienes esas ganas vas a encontrar la manera. O sea, sí, las maneras siempre están, la vas a encontrar sea como sea porque te va a tocar y esa urgencia y ese es el tipo de personas que a mí me da mucha gratificación apoyar porque siento que
gente que le ayudamos con sus empresas, con la parte fiscal, con todo ese setup, es porque queremos que les vaya bien. Entonces Sí, queremos gente que esté sí. comprometida con eso y que no sea como, ah, bueno, porque vi en TikTok esto, me voy a crear una empresa, pero no hice nada. No, o sea, hay mercado, hay camino, hay mucho potencial. Tal vez no tienes claro el camino, pero o sea, yo no tengo claro el camino tampoco, nunca lo he tenido. Simplemente es como, o sea, vamos dándole con buena actitud, optimismo, perseverancia. Y es eso, o sea, la manera la vas a encontrar, porque donde quiera que veas hay gente que ha estado en peores escenarios que tú y han salido hacia adelante. Y si esas personas pudieron, tú también puedes también hacerlo. Igual que otra cosa que mencionas es que eh, el mercado también te va avisando qué es lo que, qué es lo que el mercado quiere. Porque, por ejemplo, si algo no te funciona, definitivamente, entonces, ok, entonces el mercado no le gustó este producto, entonces será que igual tú le puedes preguntar a los clientes y los clientes son genuinos, y dicen, no, no me gustó por esto y esto y esto y esto. Hubo una influencer, yo sé que hay varios ejemplos, pero para que ustedes vean que sí sigo influencers latinos, pero es porque más que todo porque me motivan también a seguir adelante. Había una influencer latina hondureña que tenía una tienda de ropa usada fina, pero era ropa lujosa, fina y tenía su mercado, pues. Y Quién? ella, Suelta el nombre a ver si se anima a venir. bueno, no, vamos a hablar ahí, se llama Rebeca Rosenthal, yo la admiro a ella. Y pues lo que pasa es que ella comenta de que ella empezó, si no me equivoco, pues ella dice que el mercado fue quien le avisó a ella qué es lo que había que vender. O sea, que la gente sí estaba interesada, no importa si era ropa usada, pero querían tener, por ejemplo, esos Jimmy Shoes, eh, pero no importa si eran usados, pero estaban en súper buen estado, pero a una fracción del precio. Entonces, que el mercado, ella dice que el mercado fue que le iba diciendo de esas cosas, que ella como que iba estudiando como los patterns. Lastimosamente sí, la tienda ella creo que cerró, ella cerró, pero sí sí la quiero como escribir porque sí, sé que cerró la tienda porque tuvo problemas con su Instagram page, etcétera. Pero lo que sí es que ella comenta que el mercado fue que le avisó que eso es lo que quería y así empezó a vender la verdad es que la Y tienda eso duró está como... bien, si cerró y pasas a lo siguiente. O sea, Y pasa tampoco lo te siguiente, hagas exacto, mucho, sí. No, aprende de claro, algo y it's okay, o sea, it's okay to let go si la cosa no está funcionando. Por lo sí, menos en sí, lo siguiente, si decides volver a hacer algo, no partes de cero, partes de una experiencia como tal. Yo he cerrado un montón de empresas, pues, y abierto y cerrado, y te puedes quedar como que, uy, esta no funcionó como tal, pero al final de cuentas también es como, no, pero ¿qué aprendí de esta? Y esto lo uso para la siguiente. exacto. Y si el día de mañana, obviamente que no es mi intención, pero no me cerrara, pues habrá otra cosa que se abrirá y habrá otra cosa que evolucionará. O sea, siempre va a haber algo. La cosa es eso, pues que it's okay que falles. Y eso es algo que creo que podemos ir cerrando con ese tema y me comentarás a tu lado que como mujer de lo que he entrevistado a personas que me han dicho, básicamente el bet y la apuesta societariamente está más a que va a fallar, a que es como un capricho, que como es algo, pero como que tal vez es algo temporal y después volverá como que a la realidad. Entonces la mujer puede tener una presión inclusive mayor de probar de que no, yo sí puedo. Y también que juegue, que tenga cuidado de no caer en el lado del ego, de que porque las personas piensan que yo voy a fallar y esto la verdad es que no está funcionando, pero quiero seguir dándole sea porque sea para que no vayan a verme mal, que Ujú, no erren en el quedarse mucho tiempo en algo que tal vez sí, ya no le siente, no le conecta por el que va a decir la gente de afuera, porque la gente de afuera siempre va a decir algo, pero que esa línea, pues de que, obviamente, estoy ya comprometida con esto, voy a darle, I make it happen, perfecto, pero tal vez ya no es lo mío, pero no quiero dejarlo porque van a decirle a otras personas y ujú. que les voy a dar la razón, que tengan cuidado con esa parte, porque no todo el mundo piensa así, tal vez tu gente alrededor piensa así y tal vez tú piensas que la gente piensa eso, pero digamos, si vinieras a hablar con nosotros en la empresa, te diríamos como que, hey, qué cool que por lo menos te atreviste, porque la mayoría de la gente no lo hace
what's Sí. next, te podemos apoyar en lo que sea what's next, sí o no, Ujú. y dale. Entonces, nada más como me comentarás tú de tu lado, pero sí creo que he escuchado de varias clientes como tal que básicamente se montan un negocio o un proyecto y ya arrancan como que contra la corriente de una vez. Sí, porque lastimosamente people underestimate us, ¿verdad? Que nos, o sea, piensan, no valoran genuinamente lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, es como tener que navegar el miedo más todo lo que, es una mujer, a ver si les dura o no el negocio, o a ver, ella, no sé, empiezan a decir cosas malas tuyas. Pero la verdad es que hay que ser franca y decir que los miedos que la gente te está imponiendo hacia ti son miedos porque ellos, o sea, es como haciéndote, es un reflejo de lo que ellos están sintiendo ellos por sí mismos. Entonces tú, o sea, la gente siempre te va a poner un miedo diciendo como, yo no sé si vas a poder lograrlo. Eso lo leíste en mi quote, eso lo leíste en mi Instagram. Lo leí, bueno, bueno, para que Eso veas lo que viste en un story hace un par de días ahí, ese fue el quote. sí, es que es cierto, porque genuinamente las personas lo que hacen es decir, ¿y por qué lo vas a hacer? No, pero es que eso no es con eso no vas a hacer nada. Claro, pero si tú en tu corazón lo sientes que sí es, entonces si tú tienes ese hunch, si tú tienes como como dice, o sea, tienes como esa hambre, definitivamente entonces puedes hacerlo, o sea, hazlo. Y si tienes miedo de, pero es que no le quiero invertir tanto, listo, baby steps, do baby steps, y eso va a ser buenísimo. Pero sí, las personas, hay algo que también uno tiene que entender, es que a veces sí el miedo de que la gente les pone a ustedes como, no, pero es que eso se ve muy difícil, no sé qué, claro, pero es que son eso, cosas así, lo que la gente te está diciendo a vos es porque probablemente eso es lo que ellos sienten de ellos mismos o los miedos que ellos enfrentan. Entonces, eso es importante también que tú tengas en consideración que también la mente lo que hace, la mente te puede traicionar, tú propiamente, la mente está diseñada para sobrevivir. Entonces, si te pone esos miedos es porque te está frenando porque es un nuevo cambio. Entonces, tu mente te está poniendo como todos los escenarios malos para poder decir, hey, esto es algo que nos conviene, sí o no. Entonces, y es tu decisión. Pero la mente es como, es tratando de protegerte. Entonces, eso es lo que tienes que entender cómo funciona en tu mente también y decirle, hey mente, o sea, ya establecí todos los escenarios, o por lo menos aquí tengo el dinerito para poder empezar mi negocio, hagámoslo. Y como tú dices, si fracaso, fracaso, pero no es que fracaso, es que la verdad es que hay que también normalizar el fracaso, porque el fracaso no es fracaso, es que tú estás aprendiendo para seguir adelante. Así como Albert Einstein, no, Albert Einstein, perdón, es el, Alba no, Edison. Edison, intentó 99 veces para poder hacer un light bulb, una bombilla, y le tocó hasta tanta vez, o sea, después de las 99,000 veces, lo hizo una vez, entonces definitivamente, ¿por qué no intentar hacer 99,000 veces una cosa hasta puedes llegar a algo que sea exitoso? Porque de esa manera igual tú vas a apreciar más tus esfuerzos, vas a decir, de esta manera no es que tengo que hacerlo, sino que lo puedo hacer de esta manera, etcétera, y vas a poder crear un producto, un servicio más exitoso. Entonces, lo que queremos es motivarte a ti a que siempre sigas adelante, confía en esos instintos que tú tienes, que a veces yo sé que es bien difícil, pero sí lo puedes hacer porque te está dando un camino y los caminos se te van abriendo. El mercado te va a ir diciendo si te gustan o no las cosas y tú tienes que aprender a escuchar al mercado. Y ahí, entonces, de esa manera vas a ir aprendiendo y decir, ok, entonces de esta manera es como entonces voy a poder formar mi empresa, eso es lo que el mercado tal vez le pueda gustar, y ya pues, y ahí pues ya vas formando tu emprendimiento y tú tienes el poder de decidir qué tanto lo quieres hacer crecer o no. Entonces, eso es lo que queremos indicarle a las emprendedoras, emprendedores,
para como confiar ese instinto que ustedes tengan, confiarlo y van a ver que van a salir adelante. No, y lo que tú dices para pegarme a eso es que tal vez si tu instinto te llama a algo, pero no sabes ni qué es, no sabes ni si es el camino, pero el hecho que te permitiste escucharte fortalece eso para escucharte para algo más y después para algo más y para algo más. Entonces el camino nunca es línea recta, el camino siempre da un montón de vueltas, pero el irte escuchando siempre te va a ir llevando al siguiente paso que necesitas, al siguiente paso y al siguiente paso, pero es algo que uno tiene que trabajar, porque tiene que trabajar Sí, porque nos acostumbramos a, uno, a pedirle a otros que nos digan y nos den validación, y dos, escuchar es a la parte de la mente que no te va a llevar nunca por el mejor escenario, sino que, pero dentro si lo que sientes es como, es abrirte como que no sé todo, no sé el camino, no sé a dónde me va a llevar, pero sé que esto es lo que tengo que hacer hoy. Y ujú, mañana esto es lo que tengo que hacer. Y mañana esto es lo que tengo que hacer. Y entonces a medida que vas haciendo eso, tú vas creando ese mismo camino a base de irte escuchando y vas empezando a notar y vas agarrando la confianza de, ¿sabes qué? Cuando me escucho, la cosa funciona. Cuando no, después exacto, me siento así, ya no funciona. Entonces, exacto. y nosotros en Numa hay muchos proyectos que hemos tratado que han muerto al día siguiente que salieron, que tal vez fueron buena idea en la mañana y mala idea en la tarde, y es como, ok, Sí. simplemente pasa la página y, y es Y está bien. pasito a pasito. Y es Está pasito bien, a o sea, pasito y está bien. Y es completamente normal, o sea, no hay que, como tú dices, como generando tu propia agenda, generando tu propio como itinerario, etcétera, y formando esos baby steps, es como que también vas reprogramando tu mente diciendo como, this is okay, o sea, estamos bien, vamos a seguir adelante, o sea, porque definitivamente es tu mente, una y repito, tu mente está diseñada para sobrevivir, entonces tu mente te está poniendo todos los escenarios malos para protegerte. Entonces, tú tienes lo que tú tienes que hacer es decir, mente, estoy bien, o sea, y igual con esos pasos que tú vas haciendo, pequeños pasos, no tienes que lanzarte tan profundo al agua, pasitos, pasitos, vas a estar entonces ahí como reprobándote a ti mismo o ti misma y diciendo, hey, mente, o sea, aquí estoy ya haciendo estos pasos y ahí, como tú dices, estás abriendo tu camino. Entonces, sí, más que todo, no te tienes que, yo sé lo difícil que es emprender un nuevo camino, sé lo difícil que es cambiar de carrera, sé difícil que es cambiar tu rumbo de vida, pero esos pasos, pequeños pasos que van hacia tus logros, son los que te van pues fortaleciendo en el camino. Y lo más importante es no estresarse, tratar de no estresarse en el camino, sino hay que tratar de disfrutar el camino, aunque el camino puede tener altos y bajos, pero sí tratar de disfrutar el camino porque si no disfrutas el camino, no vas a disfrutar a llegar al destino. Que el destino es que vos decís, no, es que yo voy a disfrutar de mi empresa hasta que llegue al $1,000,000. O sea, entonces probablemente vas a estar varios años sin disfrutar tu empresa y vas a sentir también como no te vas a sentir bien con tu empresa, vas a andar cargando muchos sentimientos negativos. Entonces hay que también disfrutar el camino, disfrutar los retos. Sé que es difícil, pero se puede hacer. Disfrutar los retos, y también las alegrías, porque de esa manera igual hay que disfrutar los momentos también tus logros, aunque sean pequeños, disfrutarlos, porque de esa manera, porque estás haciendo cosas que tu pasado tu Ale, tu Néstor, tu pasado no lo había hecho o tenía miedo de hacerlo, pero lo lograste. Entonces, eso es lo que tienes que tener siempre en consideración y porque sí, siempre, y porque de esa manera es como uno sigue adelante en sus diferentes caminos. creo que no hay más nada que aportar a lo que dijiste. Creo que aquí, no, y a todo el mundo que escuche o vea esto, que mil gracias porque este es el experimento, este es el primer attempt ante Primera esto. Aquí vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Ya tenemos la mitad, que es que nos sentamos a grabar. ¿Tú te imaginas que esto no se haya grabado? Pero no, sí sale Me recording. muero, lloro. No, pero sí, sí está No, grabando. sí, Aquí dice que sí veo que sale, dice sí sale. recording, pero sí, sí está. Pero
ya hicimos la primera parte. Ahora hay que ver, la segunda parte es, bueno, toda la edición que se haga y cómo se distribuye. Esa es la otra parte que todavía Sí, hay falta la que otra ver. mitad, pero Sí, ya vamos sobre la marcha. Y sí, vamos a seguir creando este espacio, vamos a seguir a ser constante en esto y vamos a ir evolucionando a tratar de, obviamente, mejorar, a crear cosas más cool que agreguen valor a la comunidad. Y vamos pues navegando en esto y llevando a Numa que pueda romper paradigmas, a disrupt sistemas que hay más tradicionales y a mostrar un camino mejor de cómo pueden hacer las cosas para aquellos que tienen ganas y quieren. así es, motivándolo siempre a seguir adelante.